El sol se despedía en tonos anaranjados cuando la vecindad entera se reunió frente a la entrada. La expectativa era grande. Doña Florinda había convencido a todos de salir en un autobús rumbo a Acapulco. Era una oportunidad única, un escape de la rutina gris y de las discusiones eternas que parecían nunca terminar. Acapulco nos espera, dijo don Ramón, aunque su voz cargaba ese cansancio que parecía perseguirlo siempre, como si ya estuviera resignado a algo que nadie más podía ver. El autobús, viejo y rechinante, esperaba en la esquina. El conductor no pronunció palabra alguna, solo abrió la puerta con un chirrido metálico que semejaba un lamento. Todos subieron. Doña Florinda con Kiko de la mano, la Popis riendo nerviosa, el profesor Girafales acomodando su sombrero, el señor Barriga jadeando con cada escalón. El chavo, por supuesto, corrió al fondo del vehículo y se sentó solo, abrazando su barrilito de juguete como si fuese un tesoro. El motor arrancó con un rugido profundo, y el camino comenzó a tragarse las horas. Pronto, la carretera se envolvió en una niebla espesa, casi sólida, que lamía los cristales con dedos invisibles. ¿Ya casi llegamos?, preguntó Kiko con un temblor en la voz. Tranquilo, hijo, contestó doña Florinda, aunque sus ojos no podían ocultar el miedo. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. No provenían del motor ni de las llantas. Eran lamentos lejanos, como gritos apagados bajo el suelo, que el viento traía desde la bruma. El profesor Girafales intentó tranquilizarlos, pero incluso él, con toda su compostura, palideció al escuchar un chillido metálico que atravesó el silencio, como si alguien hubiera rasgado el aire con un cuchillo oxidado. De pronto, un cartel apareció entre la niebla. Welcome to Silent Hill. El autobús se detuvo en seco. El conductor abrió la puerta, sin mirar a nadie, y desapareció entre la bruma. No regresó. Los vecinos bajaron uno por uno. El aire estaba helado, impregnado de un olor insoportable. Una mezcla de óxido, carne podrida y humo. Las calles estaban vacías, los edificios en ruinas, como si alguien los hubiera abandonado décadas atrás. El silencio era tan absoluto que cada paso resonaba como un eco interminable. Esto no es Acapulco, murmuró el señor Barriga, frotándose los brazos. De repente, la Popis gritó. Había visto algo en el suelo. Un charco oscuro, espeso, que parecía sangre. El líquido se extendía lentamente hacia la alcantarilla, donde unas manos huesudas intentaban asomarse, arañando el metal oxidado con uñas ensangrentadas. El chavo, con sus ojos grandes y temblorosos, se acercó demasiado y vio un rostro deformado entre las rejillas. Una boca cosida con alambres, que se movía como si tratara de gritar, pero solo dejaba escapar un gemido burbujeante. Todos retrocedieron horrorizados. Nadie entendía nada. Entonces, sonó. Una sirena aguda, metálica, como la alarma de un infierno lejano, estremeció el aire. Las paredes del pueblo comenzaron a desgarrarse, como si la pintura se derritiera y dejara ver debajo un mundo más oscuro, más real. El pavimento se cubrió de grietas negras, y de ellas brotó un humo rojo. Las luces parpadearon hasta extinguirse, dejando solo tinieblas interrumpidas por las farolas temblorosas. El olor a sangre fresca invadió el ambiente. Don Ramón tomó de la mano a la Chilindrina, que estaba a punto de llorar. No te separes de mí, mija. Pero antes de terminar, escucharon pasos. No eran humanos. Eran arrastrados, pesados, acompañados de un repiqueteo metálico, como cadenas golpeando el suelo. De entre la niebla emergió la primera criatura. Un ser con cuerpo humanoide, desnudo y sangrante, cuya piel parecía estar volteada al revés. Se tambaleaba, emitiendo un chillido húmedo. Otro apareció detrás, con un rostro tapado por una máscara de metal oxidado clavada en la carne. El profesor Girafales, temblando, gritó. ¡Corran! Todos corrieron por las calles del pueblo, sin dirección. La sirena no paraba, y las criaturas multiplicaban sus pasos a sus espaldas. Los gritos de Kiko retumbaban en la bruma, rebotando en paredes que parecían acercarse, como si el pueblo mismo quisiera devorarlos. Al doblar una esquina, llegaron a una plaza en ruinas. En el centro había una cruz enorme, oxidada, empapada en sangre seca. Encadenados a su base, había cuerpos en descomposición, con la piel arrancada a tiras. Algunos aún se movían débilmente, gimiendo, con ojos vacíos que imploraban auxilio.
La Popis vomitó. El señor Barriga cayó de rodillas, rezando en silencio. ¿Y el chavo? El chavo se acercó demasiado. Una de las figuras encadenadas, con los dientes rotos, giró su cabeza hacia él. Tú. Ya has estado aquí. El niño retrocedió de golpe, con los ojos inundados de lágrimas. Nadie más pareció escuchar la voz. En su desesperación por refugiarse, se adentraron en un edificio grande, con un letrero que apenas se leía. Brookhaven Hospital. Las puertas se cerraron tras ellos con un estruendo, como si algo los hubiera atrapado adentro. Los pasillos estaban cubiertos de sangre reseca. Las camillas tenían cinturones de cuero manchados, y algunos colchones mostraban marcas de uñas, como si alguien hubiese intentado escapar de sus ataduras. Las lámparas parpadeaban, iluminando fugazmente figuras colgadas del techo, cuerpos envueltos en sábanas ensangrentadas que se balanceaban como péndulos. De repente, escucharon un ruido detrás. La puerta de entrada estaba siendo golpeada con fuerza. Algo quería entrar. El pánico creció, y corrieron por los pasillos hasta llegar a una sala amplia. En el centro, sobre una camilla de metal, había un cadáver abierto en canal. Su rostro estaba cubierto con una bolsa, pero su pecho se movía lentamente, como si aún respirara. ¿Qué es este lugar?, gimió la Chilindrina. La sirena volvió a sonar. Y entonces, las luces se apagaron por completo. En medio de la oscuridad, una voz resonó en sus mentes, una voz grave, distorsionada, como si hablara desde el interior de sus cráneos. No pueden escapar. Silent los llamó. Porque todos tienen cuentas pendientes con su pasado. El eco de esa voz heló sus almas. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sintieron un nudo en el estómago. Había algo dentro de ellos, secretos, culpas, traumas que habían enterrado. Y ese lugar lo sabía. La primera criatura golpeó la puerta de la sala. Luego otra. Y otra. El hospital entero se estremeció con los alaridos. El horror apenas comenzaba. El golpe en la puerta se intensificaba. Los vecinos de la vecindad se acurrucaron en el rincón de la sala, intentando comprender dónde estaban y qué ocurría. Nadie se atrevía a hablar, salvo el jadeo nervioso de la Popis y los sollozos de la Chilindrina. La puerta finalmente cedió. El chirrido del metal al romperse fue seguido por un espectáculo macabro. 3 criaturas ingresaron tambaleándose. Sus cuerpos eran amalgamas imposibles, retorcidos, con piel quemada y carne colgando en jirones. Sus cabezas parecían estar cubiertas con sacos ensangrentados que respiraban, inflándose y desinflándose como pulmones podridos. De sus brazos brotaban cuchillas oxidadas en lugar de manos. Don Ramón, empapado en sudor, empujó a todos hacia un pasillo lateral. ¡Corran, corran, carajo! Pero no todos fueron lo suficientemente rápidos. El señor Barriga, torpe por su peso, tropezó con una camilla caída. El primer monstruo lo alcanzó en un segundo. Con un movimiento seco, la criatura lo atravesó de lado a lado con su brazo cuchilla. El grito fue desgarrador. La sangre brotó como una fuente, bañando el piso y salpicando el rostro del profesor Girafales. Todos se quedaron paralizados por un instante, viendo cómo el cuerpo del señor Barriga era levantado en el aire como un muñeco de trapo y luego arrojado contra la pared. Sus huesos crujieron al chocar, y su cráneo se partió como un melón, esparciendo masa encefálica en la pared amarillenta. El silencio que siguió fue aún más espantoso que el grito. «Papi», chilló la Popis, corriendo hacia él. Pero doña Florinda la detuvo, arrastrándola de un brazo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de un miedo irracional. El instinto de sobrevivir. El grupo huyó, corriendo sin rumbo por los corredores interminables del hospital. Cada pasillo era un laberinto más grotesco que el anterior. Las paredes parecían vivas, palpitando como carne. Algunas partes estaban cubiertas de óxido, otras rezumaban sangre fresca que chorreaba lentamente hasta formar charcos. Al doblar una esquina, encontraron una sala de pediatría. El aire era más denso, con olor a leche podrida. En las cunas había muñecos rotos. O al menos parecían muñecos hasta que se movieron. Eran bebés deformes, con cabezas desproporcionadas y bocas llenas de dientes diminutos, que chillaban como ratas. Uno de ellos saltó hacia Kiko, mordiéndole la pierna. El niño gritó, agitándose en desesperación.
El profesor Girafales lo arrancó de encima con un golpe, pero en el proceso, la criatura le desgarró un pedazo de carne. Sangre roja y brillante manó de su pantorrilla, tiñendo el suelo. La chilindrina no pudo contenerse y vomitó otra vez, mientras el chavo se cubría los ojos con ambas manos, repitiendo en voz baja: "No quiero estar aquí. No quiero estar aquí". Los chillidos de los bebés aumentaban, multiplicándose. Era como si el lugar disfrutara con su sufrimiento. Finalmente, lograron encerrarse en una sala de enfermería. La puerta estaba reforzada, y los gritos de las criaturas quedaron amortiguados al otro lado. Doña Florinda se derrumbó en una esquina, abrazando a Kiko, que sollozaba con espasmos. El profesor Girafales, herido, se sentó contra la pared y apretó con fuerza su pierna para detener la hemorragia. Don Ramón encendió un cigarro con manos temblorosas, como si fumar en medio del infierno le diera un respiro de cordura. El silencio reinó unos minutos, hasta que de pronto, la lámpara del techo parpadeó, y una figura apareció en la penumbra de la sala. No era un monstruo esta vez. Era una niña. Tenía el cabello oscuro, largo, pegajoso de sangre. Su vestido blanco estaba manchado, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, ignorando los gritos de terror de la Popis. Su voz fue un susurro. Silenti los trajo. Porque cada uno de ustedes arrastra algo que nunca enfrentó. Sus pecados. Sus culpas. Sus miedos. Aquí no hay escapatoria. El profesor Girafales, con voz quebrada, preguntó: ¿Quién? ¿Quién eres tú? La niña sonrió. Sus dientes estaban podridos, como huesos quemados. Soy lo que ustedes esconden. Y cada uno deberá pagar. En ese instante, la luz se apagó. Cuando volvió, la niña había desaparecido. Pero en el suelo, escrito con sangre fresca, había una frase que heló a todos. ¿Recuerdas lo que hiciste? El ruido volvió a estallar afuera de la sala. Las criaturas habían regresado, y esta vez golpeaban con más fuerza. Las bisagras comenzaron a doblarse. No había tiempo. Don Ramón, sudando, buscó con desesperación alguna salida y encontró una rejilla de ventilación en la esquina. Por aquí. Vamos, rápido. Uno a uno comenzaron a meterse en el conducto. La Popis lloraba sin control, el chavo temblaba tanto que apenas podía arrastrarse, y la chilindrina repetía entre sollozos: "No quiero morir, no quiero morir". Pero el profesor Girafales, herido, no logró moverse lo suficientemente rápido. Cuando todos habían pasado, la puerta se abrió de golpe. Dos criaturas entraron. Una levantó al profesor como si fuera de papel y lo estrelló contra el techo. Sus huesos se partieron al instante, y su cuerpo cayó al suelo con un sonido húmedo. La otra comenzó a desgarrarlo, abriéndolo en canal mientras él aún respiraba, sus intestinos escurriendo como serpientes en el piso. Los gritos del maestro se mezclaron con los de los niños dentro del conducto. Doña Florinda intentó tapar los oídos de Kiko, pero era inútil. El horror se filtraba en cada fibra del aire. La Popis se dio la vuelta para mirar, pero Don Ramón la empujó hacia adelante. No veas, carajo. Sigue. El grupo avanzó por el túnel estrecho, oliendo el óxido y la sangre que impregnaban incluso las paredes metálicas. Cuando finalmente salieron, se encontraron en otro sector del hospital. Y allí, en la penumbra de un pasillo largo, los esperaba otra figura. Era alta, con una cabeza triangular de metal oxidado, tan enorme que su cuello parecía quebrarse bajo el peso. En sus manos arrastraba una espada gigantesca, que raspaba el suelo dejando un chillido metálico. El chavo lo miró, paralizado, y susurró: Yo lo he visto antes. En mis sueños. La criatura levantó lentamente la espada. Y el hospital tembló. El pasillo se estremeció bajo el peso de aquella monstruosidad. La figura avanzaba con pasos lentos pero contundentes, cada pisada retumbaba como un martillo contra las entrañas del hospital. El casco triangular que cubría su cabeza parecía estar soldado a su carne, y de las rendijas oxidadas brotaba un vapor oscuro, como si aquello respirara fuego. La espada, un cuchillo de hierro imposible de levantar por un humano, se arrastraba contra el suelo dejando una marca profunda, como si la realidad misma se partiera con su filo. El grupo entero retrocedió.
Doña Florinda abrazaba a Kiko con desesperación, don Ramón apretaba la mano de la Chilindrina con fuerza casi dolorosa, y la Popis lloraba sin consuelo. El chavo, sin embargo, estaba inmóvil, sus ojos fijos en aquel ser. Yo lo conozco, balbuceó. Pirámidead se detuvo justo frente a ellos. Nadie respiraba. Nadie se movía. Y entonces, sin previo aviso, levantó la espada con una lentitud cruel y la dejó caer contra el suelo. El impacto hizo que el hospital entero vibrara y que las luces explotaran en chispazos. El eco del golpe hizo que la Popis gritara y corriera en dirección contraria al grupo. No. Regresa. Chilló doña Florinda. Demasiado tarde. La niña apenas alcanzó a dar 3 pasos antes de que Pirámidead la sujetara del cabello con una de sus manos deformes. La levantó como si no pesara nada. Los gritos de la Popis desgarraron el aire, rebotando en las paredes oxidadas. El monstruo, sin inmutarse, la estrelló contra la pared una y otra vez, hasta que su cráneo se abrió como una fruta madura. Sangre y fragmentos de hueso salpicaron al grupo, que solo pudo mirar en estado de shock. Finalmente, el cuerpo inerte de la niña fue arrojado al suelo como basura. Su cabeza pendía de un hilo de carne, y sus ojos permanecían abiertos, mirando al vacío. Kiko chilló con un sonido agudo, casi animal, mientras doña Florinda lo apretaba más fuerte contra su pecho. El chavo comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no eran solo de miedo. Había algo más, un dolor escondido, como si esa muerte despertara recuerdos enterados. El monstruo no se movió más, simplemente los observaba desde la oscuridad que emanaba de su casco triangular. Fue entonces cuando la sirena volvió a sonar, aún más fuerte, desgarrando el aire. Las paredes empezaron a cambiar otra vez. El yeso se desprendió como piel muerta, revelando barrotes oxidados y carne palpitante debajo. El suelo se cubrió de sangre que brotaba en ríos desde las grietas. El hospital ya no era un edificio. Era un organismo vivo. Las luces parpadearon, y las puertas del pasillo comenzaron a abrirse una a una. De cada habitación surgían nuevas criaturas. Enfermeras sin rostro, con cuerpos retorcidos, que caminaban de manera espasmódica, con cuchillos quirúrgicos en las manos. Don Ramón entendió que si se quedaban, todos morirían. Corran, carajo, corran. El grupo escapó hacia una escalera lateral, bajando a trompicones entre gritos y sollozos. Las enfermeras los seguían, moviéndose como marionetas poseídas. En el último escalón, el chavo tropezó y cayó. Don Ramón lo levantó de inmediato, pero al tocarlo sintió que el niño estaba ardiendo en fiebre. Sus ojos, vidriosos, parecían ver más allá de lo que los demás podían. Don Ramón, susurró el chavo con voz temblorosa. Yo sé por qué estamos aquí. Yo sé lo que hice. El hombre lo sacudió para que reaccionara, pero antes de que pudiera responder, un alarido terrible retumbó detrás de ellos. Pirámidead venía bajando la escalera. Sin otra salida, el grupo se internó en el sótano del hospital. El aire allí era aún más pesado, cargado de humedad y putrefacción. Las paredes rezumaban un líquido oscuro, y del techo colgaban ganchos con pedazos de carne todavía sangrantes. En medio de la penumbra encontraron una sala amplia, iluminada solo por velas negras que parecían nunca consumirse. En las paredes había mensajes escritos con sangre seca. Confiesa, recuerda, paga. En el centro, un espejo enorme los reflejaba, pero el reflejo no coincidía con la realidad. En el cristal, doña Florinda estaba cubierta de sangre, sosteniendo un cuerpo infantil sin cabeza. Kiko aparecía deformado, con la boca cosida. Don Ramón se veía ahorcado, colgando de una cuerda. La Chilindrina estaba quemada viva. ¿Y el chavo? El chavo no tenía rostro, solo un agujero oscuro donde debía estar su cara. Todos retrocedieron, horrorizados. No. Esto no es real, murmuró doña Florinda, temblando. El espejo se agrietó. Y una voz retumbó en el sótano. Aquí enfrentarán lo que nunca quisieron aceptar. El espejo mostró una escena distinta. Un recuerdo, nítido y cruel. Don Ramón apareció en una habitación pequeña, con botellas vacías en el suelo y una cuerda colgando del techo. Frente a él, un niño lloraba. Era la Chilindrina, más pequeña, suplicando que no lo hiciera. El Don Ramón del recuerdo tenía los ojos rojos de alcohol y lágrimas.
Gritaba incoherencias, maldiciendo su miseria, culpando a todos de su desgracia. En un momento de rabia, levantó la mano contra su hija, que cayó al suelo con un golpe seco. La Chilindrina real, la que estaba en el sótano, gritó al ver la escena. No. Eso no es verdad, papi. Dime que no fue así. Don Ramón cayó de rodillas, con el rostro hundido en las manos. Su cuerpo temblaba como nunca. Yo no quería. Yo estaba perdido. El espejo explotó en 1000 pedazos, y los fragmentos salieron volando como cuchillas. Uno de ellos se incrustó en el brazo de la Chilindrina, que soltó un grito desgarrador. La sangre brotó, tiñendo su vestido. El chavo corrió a ayudarla, pero antes de que pudiera hacer algo, la sirena sonó otra vez. Las velas se apagaron al mismo tiempo, dejando la sala en completa oscuridad. Solo se escuchaba el sonido de la respiración pesada de algo enorme acercándose. El aire se volvió sofocante, y un hedor a hierro oxidado invadió cada rincón. Cuando una tenue luz roja volvió a iluminar la sala, lo vieron. Pirámide estaba allí, con la espada en alto, su silueta recortada contra las paredes sangrantes. El grupo entero gritó. Pero el chavo, en lugar de huir, se quedó quieto, mirando fijamente al monstruo. Él viene por mí, dijo con un hilo de voz. Porque yo también tengo que pagar. El silencio se volvió insoportable. El acero comenzó a descender. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para empezar.